En nuestros estudios hicimos una nota con un destacado profesional que conoce mucho de horticultura, el ingeniero Miguel Alonso, quien habló sobre el presente de la horticultura y lo que viene en los próximos meses. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque la horticultura, si se trabaja bien, se puede producir todo el año. De la década del mediados del 90 para abajo, Paraguay exportaba tomate a Argentina y a Uruguay, principalmente a Argentina. Esos productores hoy en día tendrán de 60 años para arriba. Sus hijos tendrán unos 40 y algo de años. Y durante décadas, estos productores siempre sembraron en el mes de marzo-abril, el que se salvaba de las heladas en aquel entonces, como el término que ellos usaban hacia Sudamérica, ese año, porque vendía a altos precios su tomate en la Argentina y también en el mercado interno, lógicamente. Eso quedó en la cultura de ellos. Pienso que hasta en nosotros mismos, mis colegas, yo mismo, tal vez tenemos todavía eso en nuestro disco duro. Yo fui formado con ese calendario de siembra. De marzo se cosechaba en septiembre, octubre, pero no nos tenemos que olvidar que con la incorporación del ganadero, eso cambió. No existe más esa primicia de los altos precios. Ahí tenés el ejemplo. En una época que tendría que estar valiendo el tomate, cayó el precio. Entonces, eso nos lleva a pensar de que la única salida que se tiene es la producción escalonada, porque la gente come todo el año. Pero además del problema de la falta de una siembra escalonada, ¿cuál sería otra de las falencias? Tal vez no existe suficiente invernaderos todavía en el país. Por ahí todavía no hay la cantidad de medias sombras que necesita el país. Todavía no hay la cantidad de sistemas de riego que necesita el país. Y algo fundamental, no hay todavía suficientes líneas tropicales que se adapten a las altas temperaturas. Si el país invierte, tal vez con recursos propios, tal vez con convenios con estas multinacionales que producen semillas, tienen que crear sus líneas tropicales que se adaptan a las altas temperaturas. ¿Hay alguna nueva tecnología que nuestros vecinos estén utilizando en la producción de hortalizas? En otros países vecinos están haciendo, que es la utilización de los abejorros, que ayudan a la polinización de las solanáceas o de cualquier otra especie, pero fundamentalmente con esto se ha demostrado que la eficiencia del cuaje de las frutas con condiciones extremas, ya sea altas o de baja temperatura, es mucho mejor. El haber más eficiencia en el cuaje, lógicamente hay una mayor fructificación y posteriormente mayor rinde por planta. El ingeniero Alonso explicó que en este octubre hay una superproducción de tomate, debido a que la mayoría de los productores sigue utilizando el calendario de siembra antiguo, que va entre marzo y abril. Por eso, él mismo recomienda la siembra escalonada, también la zonificación de la producción en el país. Por otro lado, el profesional fue muy claro al señalar que todo indica que para el mes de noviembre estaría faltando tomate y los precios volverían a subir. Sobre el punto, el profesional dio un ejemplo y dijo: doy un ejemplo, si trabajamos con materiales determinados, tranquilamente podemos hacer 8 cosechas al año. Una siembra escalonada cada 45 días, eso nos permitirá tener tomate en gran parte del año. Se cubriría más y la oferta sería más escalonada durante todo el año y eso haría que los precios no sean tan altos. Recordemos que hace unos meses teníamos tomate a 15, 20 mil guaraníes el kilo. ¿Qué datos tiene de cómo se estará comportando el clima para los próximos meses, principalmente con la aparición del evento denominado La Niña? Según los datos que tengo de la Organización Meteorológica Mundial, estamos ya en La Niña. Si bien tenemos lluvias esporádicas, ya estamos en La Niña y se cree que va a durar 2 años, un periodo de sequía. Pero no solamente tenemos que prepararnos para la sequía. El verano próximo pasado nos ocurrió algo que no nos había ocurrido hasta ahora en el periodo 2014-2015. 14 años atrás, aproximadamente, uno se trasplantaba la lechuga en pleno enero, lo cubrías 3 días, los destapabas,
teniendo riego lógicamente, la lechuga normalmente terminaba su ciclo sin ningún problemita. 10, 12 años después, esa misma lechuga que nosotros trasplantábamos necesitaba ya prácticamente de 5, 6 y a veces 8 días cubiertos después del trasplante para poder desarrollarse. Y eso hacía lógicamente que la cantidad de lechuga trasplantada sea menor, porque no todos los productores tienen suficientes mallas para hacer eso. Pero este verano pasado nos ocurrió algo raro, que las lechugas prendían, se volvían a morir todos, y nos dimos cuenta que la única solución que había era que, a más de cubrirles 8 días para poder destaparlas después del trasplante, teníamos que también cubrirlas todos los días de las 10 hasta las 4 de la tarde. Eso hizo, más las lluvias del Niño que tuvimos el verano pasado, son los dos factores que hizo que los precios de la lechuga llegaran, creo que a 30.000 guaraníes la docena, un precio totalmente loco. O sea que el cambio climático ya nos está afectando. El productor debe ir mentalizándose y preparándose, ya que no habrá suficiente agua en este periodo 2016-2017. Sí, con mucho calor, poca agua, debe meterse en la cabeza que no va a poder mantener la superficie que tuvo en el invierno, ni siquiera la superficie que normalmente antes tenía en el verano, va a tener que achicar, va a tener que hacer un uso racional del agua. Nosotros históricamente prácticamente desperdiciamos el agua. Tendríamos que incorporar la sal de potasio, que es lo que los mexicanos le llaman como lluvia sólida, que se utiliza debajo de las plantas. Esta sal de potasio absorbe prácticamente 500 veces más su tamaño en agua, entonces eso hace que podamos almacenar agua bajo las plantas. ¿Cree que los pequeños productores, sean agricultores u horticultores, que no adopten las nuevas tecnologías, tienden a desaparecer? Van a desaparecer, pero no nos podemos dar el lujo de que desaparezca. Estadísticamente creo que sí, un poco más del 70% de lo que consumimos a nivel mundial sale de la agricultura familiar, que tenemos que empezar a valorizar el agricultor. El agricultor es el primero en todo. Históricamente en todos los países del mundo al agricultor se le consideraba como un ciudadano de quinta categoría, y en cambio él es el que nos da de comer todos los días. Y si el agricultor se va, ¿quién va a producir los alimentos? Es el primer trabajo más importante que pienso que creó la humanidad, porque tenía que producir alimentos y nosotros los estamos descuidando. No nos olvidemos que acá a 34 años vamos a ser un poco más de 9.000 millones de habitantes. La tierra no va a crecer 1 centímetro cuadrado. Tenemos que producir 2 o 3 veces más de lo que producimos hoy, tal vez en menos superficie y con menos cantidad de agua. Por eso tenemos que cuidar a este estrato de productores que no desaparezca. Finalmente le consultamos al ingeniero cómo debería de prepararse el Ministerio de Agricultura y Ganadería ante el fenómeno de la niña que se va a presentar. Y en primer lugar, como ejemplo puntual, te digo el caso del tomate. Tiene que hacer una gran campaña para hacer la producción escalonada. Tiene que sacar hasta de sus recomendaciones que la fecha de siembra recomendada es de marzo-abril. No nos olvidemos que aproximadamente 1 hectárea de hortalizas, las hortalizas que más se consume, alimentan en un día a 500 personas. O sea que es fácil sacar el número del área de producción que tenemos que tener. Yo pienso que como política institucional debe tratar de regular la producción, regionalizar la producción, tratar de decirle al productor, bueno, el país necesita tantas hectáreas. Si plantan más, el precio va a caer. Eso tiene que ser como política. Y fundamentalmente la producción escalonada. Pero para producción escalonada debe haber investigación. El ICTA tendría que crear, con convenios con otras instituciones, las líneas tropicales. Los otros países ya lo están haciendo, que le permitan producir en condiciones de alta temperatura. Y las tecnologías que se van a aplicar, como el caso de los invernaderos, por ejemplo, primero validar esas estructuras si realmente van a funcionar en el país, y si funcionan se disemina en la población. Pero no nos olvidemos que el invernadero es como un auto Fórmula 1. Ante el primer error, el productor choca contra un muro. Es como darle un auto de alta gama a una persona que manejaba un carro. En cualquier momento se debe estrellar. La persona que le entrene a ese productor tiene que también estar bien capacitado. Primero tiene que foguearse esa persona. Yo pienso que
La dirección de extensión tendría que tener como un centro de entrenamiento, donde, así como tiene el Brasil, el Centro Nacional de Pesquisas Hortícolas, donde se entrena bien a las personas y después va al terreno. Yo pienso que las mallas curriculares de nuestras universidades deben cambiar, principalmente en el ámbito de las ciencias agrarias. Tiene que haber más o menos 70% de teoría y 30% práctica, porque el aprender se aprende haciendo, no hay otra manera de aprender. El ingeniero agrónomo no se le forma solamente en un aula, se le forma en el campo, porque en el campo se tiene que ganar el respeto del productor. Lo que te enseñan en las aulas, el docente también lo tiene que demostrar en el campo de que es válido y tiene que ser asimilado por el productor. Y las investigaciones que se hacen tienen que ser para y por el productor, no por el paper del profesional.